Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, programa de peso para un público que piensa. Anoche asistimos al acto de celebración a los fines del 129 aniversario de la fundación del periódico Listín Diario, el decano de la prensa dominicana. Una actividad religiosa muy concurrida en la catedral de la Catedral Primada de América, y allí hubo una buena representación de la sociedad dominicana, como es natural, dando respaldo a esta actividad. Que el Listín, tú sabes que yo creí que era una confusión. El Listín ha visto 3 siglos. Nació en el siglo XIX, se mantuvo en el XX y está vigente en el siglo XXI. Así es que, periódico. No, definitivamente. Y la vida dominicana está reflejada en sus páginas. Así es, un referente, y estuvimos por allá, bajo un aguacero fuerte. Figuras importantes. En esta ocasión fue la primera dama, esposa del presidente Danilo Medina, para los fines llevó la representación. También estaba el ministro administrativo de la presidencia, el canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, entre mucha otra gente. Se quedó gente con relación a otros años, pero hubo en sentido general una buena representación. Hubo alguna representación del empresariado, aunque no necesariamente su cúpula. Yo creo que la lluvia complicó un poco, porque fue una lluvia prácticamente en el mismo momento en que se iba a oficiar la misa de recordación de la fundación del periódico Listín Diario. Danilo, hay cosas interesantes. Sí, hay muchas cosas. Tú sabes que, Luis, a veces nosotros pasamos de un extremo a otro. ¿Tú te acuerdas la cerrazón, la lucha por el acceso y el derecho a la información que se ejercieron durante años aquí? Pues ahora se está relajando eso con toda una serie de campañas mendaces en las redes, y a cualquiera lo difama y lo infaman. Claro. Sí. Y eso de que han cogido con un relajito con el tema de que le quitaron la visa. Que le quitaron la visa, que yo quién, a fulano. Incluso han incluido a alguna gente de las altas cortes, a algunos legisladores de primera línea, como el caso del presidente del Senado, que se decidió hablar las primeras semanas, y ya lo habíamos dicho en algún momento, las primeras semanas no había dado respuesta, no le había prestado atención a ese rumor, pero finalmente él presentó su documentación y criticó una campaña perversa, mendaz, que se ha estado llevando a cabo en su contra. La idea es, Danilo, yo creo que la corrupción en sentido general, nadie puede apañarla, apadrinarla, no. Nadie puede estar de acuerdo con eso, pero eso de que se meta todo el mundo en un mismo saco, o sea, piense que todo el que está en una gestión pública es corrupto, que todo el que en algún momento asume una responsabilidad institucional, por ejemplo, de defensa a la dignidad nacional, por ejemplo, en el tema migratorio, a lo que debe ser la autodeterminación del país, su independencia para tomar las decisiones que entiendan en el orden migratorio, en el orden de nuestras fronteras. Es una barbaridad cuando se quiere desacreditar a figuras importantes que yo, insisto, en algún momento han cargado pesado. Claro. Por ejemplo, la sentencia 168-13. ¿Cómo tú vas, si tú, como sinvergüenza solamente un antidominicano, no puede ser de otra forma, no está de acuerdo con esa sentencia, y entonces comienza a apadrinar los intereses haitianos y te asocia con vagabundos de otros países, de otras naciones, para en foros internacionales decir lo que te da la gana y desdoblar o desfigurar la realidad, la imagen, despellejar la imagen de la República Dominicana, y encuentra dominicanos que se prestan a esa vagabundería, que hacen coro con esa vagabundería y que auspician la traída de gente para que sigan ese coro, o que de aquí suplen informaciones para que los
las agencias calificadoras que se atribuyen qué sé yo, la potestad de clasificar. La potestad de ponernos en el punto que ellos le da la gana. Sí. Que nos quemamos en tal cosa, nos quemamos en aquello, en derechos humanos, en libertades públicas, en qué sé yo qué cosa, nos quemamos en todo, desde el punto de vista, sencillamente porque tenemos nuestra propia agenda como país. Claro. Y debemos tener, tú sabes que a mí, eso es una cosa que yo he resaltado en varios sitios cuando dicen que a los norteamericanos les disgustó la forma en que nosotros establecimos relaciones con China y dijeron que no era el momento. Y ellos nos preguntaron a nosotros. Bueno, el momento de ellos era hace 39 años sí, que ellos tienen relaciones con China y ellos preguntaron a la República Dominicana si queríamos como país amigo y aliado en distintas cosas, en distintas jornadas, que si veíamos que de buenos ojos que ellos establecieran relaciones. Por favor, ellos consultan a nadie para nada. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar ellos consultando tienen sus a nadie? momentos y nosotros nuestros Como tampoco, momentos. tú has visto nunca a ningún embajador dominicano en Washington ir a decir allí, a criticar la política de derechos humanos. ¿Cuándo se ha pronunciado allá cuando estuvo? Ninguno de los que han estado. No. Porque por razones de delicadeza, por respeto a esa nación, ningún embajador dominicano ni tiene instrucciones, ni tiene tampoco la lengua tan suave para irse a pronunciar allá sobre asuntos internos de los Estados Unidos. Pero entonces a nosotros a cada rato viene un fulano, incluso que ni siquiera embajador es, y digo fulano porque fulano cualquiera que le da la gana, que venga encargado aquí, de negocio. sea pájaro o no sea pájaro, para decirlo de alguna forma, como quieras, ellos hacen lo que le da la gana aquí en nuestro país. Sí. Y entonces encuentran a dominicanos que aplauden eso. Se lo celebran y lo auspician. Y lo auspician. Porque incluso hay dominicanos que van a reuniones de la embajada a pedir que le ayuden a formar partidos, que le ayuden a construir a 50.000 cosas. Entonces, a mí personalmente me molesta eso. Por ejemplo, ayer fue una comisión de congresistas visita el país, no sé en qué planes anda. Y bueno, se estila que siempre cuando hay legisladores, incluso de las embajadas dominicanas en otros países, cuando van figuras importantes del país, legisladores o no, políticos o no, de sociedad civil o no, o empresarios o no, los van a buscar al aeropuerto, le acompañan a algunas visitas importantes. Bueno, pues eso se estila. En la embajada americana en el país lleva a las instituciones importantes, comenzando por el Palacio Presidencial, acompaña a los congresistas, visitantes y a otras figuras importantes. Sí. Así lo hicieron en el día de ayer. El tema está en lo de la opinadera. No tenemos todavía embajadora. Hay una embajadora designada que todavía no ha llegado, pero bueno, el encargado comercial asume esas funciones mientras tanto. Y hay los periodistas dominicanos que les gusta enchinchar sobre ese tema y el tema de la reelección, ese tipo de cosas, que es echarle ciertas cosas que no huele bien al ambiente político institucional del país. Bueno, pues siempre vive recordando esas cosas, como que hay un morbo. Y entonces, bueno, le preguntan y este hombre, y él habla, que solamente a un corrupto no le interesaría perseguir la corrupción. Eso está bien. Sí. Si tú te pones a ver esos dichos y tú lo suscribimos todo, esa expresión como tal. Claro, siempre y cuando fuera un dominicano que opinara así y siempre y cuando fuera un ciudadano de Estados Unidos que opinara allá. La corrupción es condenable en todas partes. Pero si los dominicanos no vamos a hablar de la corrupción norteamericana, en droga, en homosexualidad, en todas esas cosas en crímenes internacionales. En crímenes internacionales y crímenes internos. Si los dominicanos no nos metemos en su problema y no opinamos de lo de ellos, ¿por qué tienen ellos que venir a esos temas tan sensibles, a venir a estar opinando de eso? Particularmente a mí me molesta cada vez que opinan sobre las cosas nuestras, aun cuando en sentido general la parte conceptual es correcta. Yo estoy de acuerdo con la corrupción. Hay que ser corrupto para apañar o apadrinar la corrupción. Pero no se ponga a estar hablando de eso. Usted no ha hablado de la corrupción de ustedes, no hable de la de nosotros. O de la de nosotros, no, de la de los de aquí. Que nosotros nos encargamos de los Sí, es verdad, que nosotros nos encargamos de la de aquí. Entonces, bueno, tenemos, eso es lo último que teníamos y todavía el tema empantanado en el Congreso, todavía no se sabe qué va a quedar lo de la ley de partido.
Sí, hoy hay creo que una nueva reunión. Hoy se convocó para una reunión porque querían darle un golpe de Estado a la subcomisión. Convocar a la subcomisión los que no tenían capacidad para convocar. Que un poco absurdo, si existía una comisión, nombrar la subcomisión. De una subcomisión para redactar el documento ya para darle. Pero resulta que todavía el punto fundamental no. Porque es que quieren meter de contrabando algunas cositas en la redacción. Sí. Porque siempre llega un párrafo siempre nuevo. Tal cosa, pero entonces manejado de una forma para que en conclusión, como se llama esto, primarias abiertas y que las organice la Junta Central Electoral y que sea como lo decida el órgano principal del partido. Esa fue la partecita que le agregaron a lo último. Bueno, que la organicen los partidos, incluso con los recursos que le dan a la Junta o con lo que ellos busquen por ahí. Pero la Junta no puede meterse en ese berenjenal, ya lo hemos dicho varias veces. Es difícil. Meterse en eso es sencillamente meterse en camisa de 12 varas, que venga la posibilidad de que se desacredite la Junta y que no esté en capacidad o llegue cansada al proceso más importante que es... Agotado con la autoridad y la credibilidad erosionada. Sí. Eso no puede ser, eso no puede ser. Pero bien, ojalá que no aprueben nada, que quedemos sin ley de partido, total. Porque si el liderazgo político maneja las cosas de esa manera, es lo que me convenga a mí, amarrar yo a mi conveniencia, para ver qué cosa, en lo que se investigue el caso y qué cosa se determina más adelante. Así es que se está legislando. Sencillamente así. Pero ahí tú viste el desempeño que en 5 meses el informe del Banco Central. No, que en 5 meses la Cámara había aprobado el desempeño de la Cámara de Diputados. Habían aprobado en 5 meses, creo que habían aprobado 5 leyes, o sea, una por mes. Eso es una barbaridad. ¿Qué es lo que están haciendo los legisladores? Discutiendo pamplina. Más que nunca hay espíritu de gallera, porque con lo que uno ve en la televisión es que por cualquier cosa se arma una garata y gente interviniendo sobre uno sobre otro y una verdadera... Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya nuestro invitado, el embajador Pedro Blandino, está con nosotros. Él no tiene nada que ver con los conceptos emitidos por nosotros, por el programa. Así es. Él es embajador como diplomático, él se maneja en otro perfil. Nosotros no somos embajadores, bueno, Clima es embajador, pero aquí él es embajador del programa. Lo que él diga aquí tampoco tiene que ver con la política exterior ni la interior con respecto al exterior, no tiene que ver nada con eso, sino con la política comunicacional de nosotros, de las cabezas de nosotros, que hasta prueben contrario están bien amuebladas y bastante equidistante de muchísimas cosas y de muchísimos amarres y bajaderos y vagabunderías y esas cosas. Está equidistante. No somos infalibles, nada de esas cosas, pero lo que lo decimos es porque nos da la gana. Así es. No respondiendo a ningún dictado de nadie, absolutamente de nadie. Porque cuando queremos, si en algún momento tenemos una simpatía a la cual tenemos legítimo derecho. cual tenemos derecho. Tenemos también el derecho de hacerle nuestras críticas constructivas a nuestros líderes, porque nos damos ese lujo. Así es. Porque, ¿qué caray? Por eso que tenemos esta Secretaría de Estado aquí, Danilo y yo. De aquí no nos cancela nadie. Y no nos mueve nadie. Exacto. Vámonos arriba a la pausa inicial y vamos a ser un poco más diplomáticos, porque vamos a hablar con don Pedro Blandino. Vamos a la pausa. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a 1 año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma
sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, bueno, la bienvenida formal al embajador Pedro Blandino, que está con nosotros. Un hombre de una gran experiencia en el mundo diplomático, ha sido embajador en varias naciones representando a nuestro país y bueno, ahora tiene responsabilidades aquí en el país. Con él nos gusta cada cierto tiempo pasar revista a la situación, al mundo diplomático en sentido general. Y al mundo internacional. Al mundo internacional. Y él es un hombre experimentado políticamente Así también. es, con él nos gusta pasar revista, como dije, a esas cosas que están en la actualidad. Algunas cosas que están como medio enredadas, que el público común y corriente no entiende mucho de las relaciones internacionales. Parece que no todas las veces se practica la diplomacia. Bueno, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, ahora vemos un presidente atípico. Comentando que no te gusta. Lo que pasa es que a veces las naciones grandes tienen que ocuparse de ciertos temas con los países que son vulnerables, donde hay mucha población vulnerable. Entonces, no es siempre una intervención directa, sino sirven como guía. Mandando a decir lo que debemos hacer. Sí, bueno, pero es que sirven como guía, por ejemplo. Guía. Sí, porque que no nos guíen. Hay muchos ejemplos naturales. Por ejemplo, el problema del medio ambiente. Cuando comenzaron esos problemas de deforestación y todo, los países pequeños, vulnerables, necesitaban la orientación. La tecnología no la tenían. Ayuda con recursos, porque al principio eso era carísimo. Claro, es cierto. Y en el tema migratorio necesitamos ayuda. Hay algunas, a veces no hay que solicitar. Porque nosotros coincidimos el tema con Donald Trump, coincidimos con él, con lo único que las agencias que manejan esos temas, o las ONG que manejan esos temas, siguen igualito como el primer Qué bueno que tú mencionaste como si el eso. presidente Donald Trump no fuera el presidente y que tiene una política definida. Él dice, bueno, los americanos aquí y los otros en otra parte. Y entonces nosotros aquí hemos oído a algunos dominicanos decir, bueno, sí, somos condescendientes y tenemos que ayudar a Haití, pero ellos allá y nosotros aquí. Pero fíjate, tú hablaste de las ONG, ese es un tema muy importante por lo siguiente. Haití tiene una serie de ONG que trabajan mucho, son muy laboriosos a favor de Haití, claro, con el instrumento de los derechos humanos, porque antiguamente existían los instrumentos de política, el izquierdismo, el comunismo, la derecha. Ahora la excusa de los derechos son los derechos humanos. Bueno, no es excusa, sino que... Sí, excusa porque no tienen otras cosas donde agarrarse. Sí, pero... Porque ellos son asalariados y sí, pero ahí que quiero inyectados llegar. En los bolsillos por esa... Ahí es que quiero llegar. Entonces, en Naciones Unidas hay muchas ONG de distintos países, de distintos temas, que sirven
de órgano consultivo del Consejo Económico y Social, que es lo que se ocupa de todo lo que es económico y social y con recursos de Naciones Unidas en el mundo. Entonces, las ONG son un punto clave porque supuestamente al principio, a través de la ONG, se dan muchos recursos para distintos temas, para que esos recursos lleguen a las poblaciones más vulnerables o más pobres, porque se ha comprobado que en muchos países muchos de esos recursos, como bien se sabe, se quedan en el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Haití tiene muchos defensores en muchas de esas ONG, pero son ONG que cuando están en la situación consultiva con Naciones Unidas, le trazan líneas, defiendan esto, defiendan aquello, lo otro. O sea, hacen un entonces, lobby, más que un lobby ya es una responsabilidad, porque reciben recursos de Naciones Unidas y hay que seguir la línea política en ese tema cualquiera que le trace Naciones Unidas. Ahora bien, República Dominicana tiene muchas ONG, pero ¿qué ocurre? Las ONG que hay en República Dominicana... Pero esas no son para defendernos a nosotros, sino para defender a los otros. No solamente eso, sino para la mayoría para defender a nadie, ellos mismos. Defenderse Entonces, ellos mismos. muchas de esas ONG deberían de ser dolientes del gobierno dominicano, del Estado dominicano, sin importar quién esté Pero en es la al revés, presidencia o pero en es el al revés, poder. porque ellos en los foros internacionales lo que hacen es torpedear los intereses Sí, pero dominicanos. hay muchas que podrían ser defensoras, Deberían dolientes. No es que la hay, lo que pasa es que la mayoría, muchas de esas ONG se quedan en manos de bueno, mejor no hablo de eso, pero no se quedan en las manos apropiadas. Son agendas personales. Son agendas personales. Entonces, si tú tienes 2.000 ONG y quizá hay 100 que defienden que les duele el país, les duele el gobierno, les duele su partido, los que tengan el poder, etcétera, son muy pocas. Entonces, el gobierno lo que tiene que a veces hacer... lo que hacen es que coinciden con los gobiernos, se enquistan también o tienen vasos comunicantes con la oposición. La oposición de turno, porque entonces, no voy a hablar de gobierno de turno, es la oposición de turno. Entonces se meten en connivencia con la oposición y entonces los... Pero me estás dando la razón, no son dolientes. El gobierno lo que tiene que hacer es llamar a una serie de ellos y decirle, miren, nosotros necesitamos apoyo doliente de la dominicanidad y de su Estado y de su gobierno, de su país. Y entonces ponerse de acuerdo. No que den dinero a todos aquellos que su agenda es decir sí, levantar la mano y no se ocupan de las obligaciones y responsabilidades que tienen los organismos no gubernamentales hacia el país. Su primer deber es su país y no quedarse con los recursos. La familia entera tiene sueldo, privilegios, piden vehículos, exoneraciones. No, vamos primero a ocuparnos del país y enfrentar algunas barbaridades falsas que dicen fuera unas ONG, enfrentar y demostrarles que no es así, pero no están en eso. ¿Cuántas ONG tú has visto dominicanas de aquí que salgan al exterior, que no sean los funcionarios públicos, que salgan a defender el país? Muy pocas, si alguna, porque el gobierno hace su defensa, pero es parte interesada. Esa ha sido la estrategia del vecino país, que las ONG han hecho mucho más grande la labor de defensa que el propio gobierno. Entonces, aquí es al revés, y sabemos por qué. Están los recursos, que ya tú sabes cómo que se manejan los recursos. En la imputación de xenófobo han contribuido incluso muchas ONG dominicanas que han alimentado la imagen de que nosotros, sin que haya sustento para ello, somos un país de xenófobos. Exacto, porque tú puedes defender los derechos humanos. Los derechos humanos son para los civiles, militares, policías, para toda la sociedad. Lo que pasa es que al principio, como era una cosa buena y muchos no lo entendían ni estaban de acuerdo, comenzaron a distorsionar, que ayudar a los delincuentes, que esto y lo otro. Eso no es verdad, cuando hay posiciones serias. Claro, entonces aquí, lo mismo pasa con las ONG. Claro, y lo vemos cada rato, incluso vemos el tema de los derechos humanos locales. Fíjate cómo se ponen a defender cuando matan a cualquier delincuente por ahí, pero resulta que cuando matan a un policía que tiene hijos, claro, que tiene familia o de un guardia que militar, que viven a veces en la más ayecta indigencia,
Pero nadie sale, eso no sale Bueno, a defender. porque ellos como o cuando tienen... los guardias de la frontera, del Cefrón, Claro, o cualquier porque otra han agencia, matado a algunos que y le no matan, dicen nada. y le caen un grupete de haitianos, lo desarman, lo Le matan, hacen de lo todo. descuartizan, le hacen de todo. Dicen 2 cositas y después se acabó. Y ahí se acabó. Pero, No. ese es un padre de familia también. Sí, también, es humano. Y Lo que es pasa humano. es, fíjate, lo que sucede es que esos casos no venden noticias, no venden periódicos, y entonces los delincuentes tienen una enorme cantidad de recursos y contratan buenos abogados, buenos propagandistas, y entonces se imponen. Pero en realidad la mayoría no es así, no debe ser así. No, Pero tenemos que poner y el de mismo nuestra gobierno. parte. Mira, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, hay ONG que defienden a los civiles, a los militares, a los guardias, a los marinos, a todos, pero aquí se ponen en contubernio a veces, hay dinero. Entonces el gobierno tiene que hacer un sedazo y buscar ONG, buenos voceros, gente seria, responsable. O embajadores. Bueno, ya es otra parte. Embajadores, no, es otra cosa, no, embajadores que puedan hacer ruedas de prensa, convocar a tertulias. Credibilidad, confianza. Que tengan confianza, porque yo recuerdo que un momento determinado, creo que fue cuando con la sentencia 168-13, que en ese momento Aníbal de Castro estaba embajador en Washington, creo. Y sencillamente Aníbal cogió y se fajó a defender la posición institucional de su país. Exacto. Y aclarar cosas. Porque ¿cuántos embajadores vagos hemos tenido? Muchísimos que no asumen la responsabilidad de defensa de su país. Pero Aníbal es un comunicador, conocía perfectamente el tema, lo que es realmente la realidad y lo que era la defensa. Y bueno, asumió esa defensa. Y así otros lo han hecho. Pero fíjate cómo son los detalles. Yo soy muy detallista y me fijo mucho en algunas cosas. Por ejemplo, lo que tú decías de los congresistas. Un periodista redacta, habla. Pero él, donde yo lo leí, en todo el artículo no dice si son congresistas estatales o federales. No lo dice. ¿O cuál es la agenda? Porque y hay diferencia. Hay diferencia en estatus, en poder, en recursos, y uno es federal, el país entero, el Congreso de los Estados Unidos, y otro es estatal. No dice nada. Incluso si son estatales, ¿de qué estado? Porque por supuesto, porque el federal es de los Estados Unidos. Sí, no es lo mismo un congresista del estado de Texas, que es un estado poderoso. Sí, como el de Rhode Island, sí, o New Jersey. Exacto. Entonces no lo dicen. Claro, hay muchas cosas, y aquí también hay gente que se presta ya no solamente para alegrarse de las iniciativas de otros, sino antes de que se tomen determinadas iniciativas en perjuicio de alguien, representante del país en algún área, se ponen a regarlo como rumor. La gente del Sol de la Mañana están en Estados Unidos, no sé si han regresado. Sí, regresaron. Y allá montaron realmente un evento de comunicación, de cordialidad con la comunidad. Y aprovecharon, inclusive, entre la gente que llamaron, estuvo el congresista dominicano Adriano Espaillat. Y bueno, ahí ellos lograron una declaración muy interesante de Adriano Espaillat, que tiene que ver con el tema de la seguridad y demás, de las comisiones que tienen que ver con estas cosas. Y dice él que no es verdad que esta gente, aun cuando ellos tienen porque no es un derecho, es un privilegio, si se quiere, y es privativo de cada nación quitar o no las visas, otorgar o no. Pero y entonces claro, él decía, eso no es verdad, lo voy a decir así bien claro, a propósito, esa especie de diarrea de quitadera de visa que se está proyectando aquí. Sí. No es verdad eso. Dice, yo conozco 2 casos dominicanos nada más, que parece que los periodistas no le preguntaron o no sé... O no quisieron profundizar. O no quisieron profundizar, pero el asunto está en que solamente él decía 2 casos dominicanos. Y sin embargo, en estos días ha sido un... Pero él puede conocer 2 nada más y hay más. Bueno, perdón, que pasaron por sus manos. Porque, o sea, se supone que si él tiene que ver con la comisión que tiene que ver con eso,
Entonces, si las otras pudieran estar en estudio, pero no han sido aprobados, eso no está aprobado. Sí. Y entonces, sin embargo, ya aquí mencionando nombres, mencionando congresistas, mencionando gente de las altas cortes. Son gente que quieren hacer daño. Mira, lo de las visas, el Departamento de Migración depende del Departamento de Estado. Claro. Y el Departamento de Estado es que sugiere y envía los documentos para cancelarla. Tampoco no es el Congreso que lo cancela. Claro. Puede tener algún conocimiento de algo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, claro. del Congreso sí, de Estados pero sabemos Unidos. la incidencia que no tiene estatal, el de sabemos la Estados incidencia que Unidos. tiene el Congreso, Claro, sí. que hay una serie de El decisiones federal, el que Congreso tienen que ser de aprobadas Estados por el Unidos. Congreso. Muchas cosas que Sí, claro. tienen que ser, si no pasan. Sí, no, claro. Porque si fuera así. Es que los Estados Unidos, los tres poderes están totalmente separados. Pero bueno. No interviene ninguno del otro del poder, ni ninguno regula al otro. Ahora, con las designaciones que hace el presidente de los Estados Unidos, cargos públicos, algunos tienen que ser aprobados por el Congreso, pero él es que los designa. Entonces, no es que el Congreso interviene, no, hay una especie de poder compartido, pero el poder de designar es del presidente, el poder de aprobar algunos cargos públicos es del Congreso y las leyes el poder judicial, pero están separados totalmente. Algo que uno debe poner en claro para esos morbosos del patio nuestro. Claro. Y nadie lo sabe, sino cuando allá le dicen que no, o sea, hay casos excepcionales que le notifican, pero eso no lo sabe, eso son especulaciones, claro. Eso es falso. Yo todo. lo que planteo, Blandino, Sí, es que aquí cuando el que le quiten la visa a alguien, se creen que ya primero lo ponen en la lista de los delincuentes, de los irresponsables. No. No, espérate. Recordemos que cuando algún funcionario dominicano asume su responsabilidad institucional y esa responsabilidad choca con los callos o pisa los callos de los intereses norteamericanos u otros intereses, realmente ese funcionario no es bien visto. Y eso no significa que sea un corrupto. Como vi yo recientemente a alguien que en las redes le presentaron el nombre y ya dije que tiene que ver con el área judicial. Y justamente por asumir una posición de dignidad en favor, en pocas palabras, definir la dominicanidad, la condición de dominicano. Entonces, sí, porque esos son corruptos, esos son de los corruptos también, de la lista de corruptos y de este gobierno, de que sé yo, que comienzan a ligar un arroz con mango ahí. Y entonces, no sabiendo que cuando tú pisas un callo, repito, de los intereses de esas potencias, de cualquiera de las potencias, de cualquiera de ellas, te ponen en la lista de desgracia. Pero fíjate, antiguamente cuando los pasaportes tenían que no se podía viajar para ser comunista, excepto la órbita socialista. Cuando eso se cae, el gobierno de Antonio hubo Guzmán. muchos políticos de extrema izquierda o izquierdista que le quitaban la visa o no se la daban por ideología, por criterio ideológico, no era por corrupción. Y hasta muy pocos años estaba así, Hay muchos que se lo habían quitado en razón de políticas. Claro que ahora ese es otro instrumento más, acorde con muchas realidades del mundo actual, pero antiguamente no toda era corrupción. Embajador, hay una pregunta que yo le quiero hacer en esa dirección. Vamos a hacer la otra pausa. Bueno, sí. Y entonces, y así salimos ya. La última pausa. La última pausa, volvemos con el embajador Pedro Blandino, nuestro distinguido invitado esta tarde. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba
pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuela, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el embajador Pedro Blandino. Yo le quería hacer la pregunta sobre de la región. Nosotros somos una de las democracias más estables. Lo que pasó recientemente en Haití, el desorden, el caos. Usted fue embajador en Nicaragua. Sí, Nicaragua es hoy un factor de inestabilidad en Centroamérica muy fuerte. Hace 4 meses tú no hubieras pensado eso que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, en ese contexto, donde Honduras es un país también desequilibrado, ¿cómo ve usted la democracia de la región y los intereses norteamericanos? Bueno, fíjate, acuérdate que Nicaragua hasta hace 4 o 2 meses era el país más seguro y la ciudad más segura, Managua, de acuerdo a los índices en toda América Latina. Pero resulta, yo pronuncié el 1 de marzo, se publicó en todas las redes, una conferencia, Lágrimas, Sangres y Lágrimas de la Revolución Sandinista. Y yo vaticiné en esa conferencia que se estaban gestando problemas en Nicaragua. ¿Por qué? Nicaragua ya tenía una estabilidad, garantía de seguridad, casi todas las zonas francas que hay allá estuvieron aquí. Entonces eso despertó muchos intereses y muchas ambiciones. ¿En qué se O sea, en el orden, en el orden de estabilidad económica había avanzado mucho. En el término económico había avanzado. Sí, claro, estaba avanzando entonces mucho. Eso produjo ya algunos celos también. Sí, totalmente, y muchas ambiciones. Entonces, pero alguna gente que desconoce eso, de que realmente tiene un componente... Claro, uno de los mayores portadores... De competencia económica. De carne a Estados Unidos, Argentina y Nicaragua. Entonces, eso, ya todos quieren ser presidentes. En Nicaragua, la primera elección que ganó en estos 2 periodos o 3, el presidente Daniel Ortega, la ganó con 36%, con el apoyo de Arnoldo Alemán, tuvo que apoyarse. ¿Pero por qué? Porque totalmente dividido, como 200 partidos. Muy fracturada. Sí, a mí lo que no me gustó, antes de que entonces, se presentara esa situación... El sandinismo todavía tiene mucha fuerza. ¿Todavía? Aunque la mayoría de los que fueron parte de ese movimiento, algunos que fueron presidentes o figuras principales, han cuestionado el comportamiento de Ortega. Muchos se fueron porque consideraban que no había seguido la política sandinista Ortega. Se fueron por extremistas y otros por no estar de acuerdo con ninguno de los dos. O sea, está prácticamente dividido en 3. Lo del presidente Ortega, los que se fueron porque son más extremistas, más radicales, y los más conservadores. A mí lo que me disgustó de ese gobierno, uno en algún momento... Porque uno hace un buen trabajo como diplomático, y dice, tú eres amigo, ¿no? Tú seas amigo, no. Uno va a hacer su trabajo como diplomático, tú no vas a ir para allá a conspirar. No. Uno tuvo sus simpatías en un momento determinado por el movimiento sandinista, sobre todo después de aquella dictadura de Somoza, todas esas cosas. Sí, claro. Y entonces, bueno, el primer gobierno democrático de Violeta Chamorro, todas esas cosas. Pero entonces después ha visto cómo se ha ido desguañangando un poco y sobre todo ya... Pero sobre todo ahora, como después no. El extremo ya no me gustó cuando Ortega escogió a su esposa como vicepresidente. Sí, bueno, yo creo que en un programa aquí yo expliqué lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, porque eso lucía una falta de delicadeza, por qué sé yo, no, ese detalle sería bueno que usted lo explicara otra vez, primero, porque ya yo lo olvidé. Sí, sí. El primer motivo era porque él iba a todas las conferencias mundiales que lo invitaban con ella y había algunas que no podía entrar a nivel presidencial o su sustituto. Ese podría ser un motivo. El segundo podría ser el de salud de él. El segundo. Él está enfermo. Eso dicen, y entonces podría ser un motivo. Y el tercero, protegerla,
¿Por qué protegerla? Cuando él perdió la última vez, estaba casi retirándose de la política. Ella lo animó, organizó el partido y le dijo que iba a ser presidente y llegó y ganó. Entonces tiene un compromiso más que moral y de matrimonio con ella, político también. Y por eso es que ella tiene tanta fuerza en la agenda del presidente Ortega. Y él va a todas partes con ella, todas. Y inclusive aquí iba a tener un problema en una de esas presidenciales porque creo que no, en una de las islas, porque no querían dejarla participar. Dijo, no, si ella no va conmigo, yo no voy. Entonces, esos motivos podrían ser. O simplemente voluntariamente lo hizo. Pero yo creo que puede haber uno de esos 3 motivos, podría ser la razón por cual él la llevó. ¿Qué tan cierto que tú allá? Y ella es muy preparada. Ella fue secretaria de Pedro Joaquín Chamorro, ese gran periodista y literato e intelectual de Nicaragua. Es socióloga de carrera. Sí, es socióloga, ella es preparada. ¿Y es cierto que ella practica alguna religión sincrética? Usted que tuvo ella. Bueno, ella tiene como 200 anillos en cada mano, con muchísimas pulseras en cada mano, y a todos los sitios donde va el presidente Ortega y en la campaña política existen las vallas, dibujos de eso, de espirituales, cosas. Y ella siempre ha dicho que eso es para protegerlo a él de las maldades. Pero ella cree todo eso, tiene todo lleno de anillos y de pulseras. Bueno, el asunto fue que ella se fajó en la campaña de él. Claro. No, y le organizó el partido. Y entonces le organizó el partido, ha trazado las políticas, si se quiere. Sí. Y ella ha desarrollado una gran política social en el país. Pero después, fuera de esas 3 razones, yo no veo ninguna. Ahora, la muerte de nadie se puede justificar. Sí. Eso no tiene. No, y entonces ahora ya van 400 y pico de muertes allá. Bueno, son menos, porque eso lo han abultado. Eran 300 y pico y después llegaron a 400. No es tanta. No se sabe. De todas maneras, parece que el asunto se le está yendo ya de las manos, ya hay una situación difícil. Bueno, está complicada. ¿Usted cree que se podrá mantener el gobierno? Está complicada. Bueno, es que... Maduro se ha mantenido, no ha madurado hasta gotear. Pero espérate, no hay comparación con Daniel, No, yo digo que le hicieron, le dieron un apagón a Maduro. Lo que quiero decir es que si hasta Maduro se ha mantenido. Sí, pero te enteraste del apagón. Que le dieron un apagón. O si él estaba juramentándose como nuevo presidente del Partido Socialista Unificado y justamente en el momento de la proclamación. Pero mira, él se molestó muchísimo. Volviendo, tú dijiste cuando yo llegué algo de China. Mira, el presidente Danilo Medina en los últimos está organizando, meses, recibió una invitación a China y va a ir próximamente a esa nación. En los últimos meses recientes ha tomado decisiones importantísimas para la geopolítica de República Dominicana. Muy importante. Primero, el voto de la Asamblea Ordinaria de la OEA sancionando a Maduro. Eso fue una decisión de mucha valentía porque, aparte de todo lo que se pueda comentar, de mucha valentía porque... Como que era para complacer a Estados Unidos. No, pero fíjate, pero espérate, va más allá, por eso tiene tanto valor. Si hay cualquier crisis mundial, el único que puede suministrar petróleo a la República Dominicana es Venezuela. Eso era la importancia del acuerdo con Venezuela. No era solamente el financiamiento, sino la seguridad de suministro del combustible, que nunca lo tuvimos con el acuerdo de San José, en primer lugar. En segundo lugar, vino la continuidad que le dio el presidente Danilo Medina a la candidatura del Consejo de Seguridad. Y gracias al gran trabajo que hizo él, logró que el grupo geográfico, a quien pertenece esa candidatura, porque en Naciones Unidas se divide todo de acuerdo a la distribución equitativa geográfica, ¿no? El grupo patrocinó, gracias al trabajo que él hizo, que ha estado haciendo en Centroamérica y con la CELAC. Entonces, ya cuando tú tienes el patrocinio del grupo, no hay candidatos, uno solo, el patrocinado, República Dominicana. Ahí es un gran trabajo. Obviamente no se puede olvidar el trabajo continuo que hizo el canciller, de esa directriz de la política diplomática el canciller del presidente de la República. El canciller se ha fajado de campana a campana, ha hecho un trabajo extraordinario. Entonces, bueno, él hizo su trabajo ahí en relación a eso. Entonces lo otro, algo que
tenía que venir con los años, con el tiempo, que se hizo ahora en un momento muy complicado y muy difícil, tomó la decisión de lo de China Popular. Fíjate, hasta el punto que hasta llegaron a decir y lo hizo funcionarios norteamericanos. Sin pedir permiso. Él no tenía que pedir permiso. Por eso mismo digo, sin tener que pedir permiso. Ahora, el otro sí puede decir, óyeme, no lo hiciste cuando yo quería, pero lo hiciste. O sea, cuando le dicen a él que eso podría afectar la estabilidad en la región. La estabilidad del estrecho de Taiwán, porque esa es parte de una de las rutas petroleras de esa zona. Entonces, son tres decisiones y que él ha manejado muy bien y claro, obviamente tiene que tener el apoyo del canciller y hay que reconocerle que ha sido muy, muy valiente. No importa con quién tú estés o no estés, fueron decisiones difíciles, muy difíciles en el momento que se está haciendo, que hay un juego muy delicado y muy grande en la parte geopolítica de las tres naciones más poderosas del mundo. La número uno, Estados Unidos, Rusia y China. Está en juego mucho y entonces sabemos que por ahora no va a haber la guerra de la destrucción del mundo, sino económica, de intereses y todos esos rejuegos, porque la guerra de armas militar, ellos están conscientes que destruyen el planeta. Se disipó. Entonces, aquellas amenazas. Mira, yo me voy a atrever a decir algo, y yo no puedo decir, ni puedo decir nada, yo soy balaguerista, reformista, no estoy en esas luchas internas, estoy dedicado hace 33 años a mi profesión, y si alguien merece premio, algún premio por buena política exterior, buenas relaciones, etcétera, por decisiones, el presidente Danilo Medina, porque hizo un gran esfuerzo en las negociaciones con Venezuela y fue inútil hasta el punto que tuvo que decir, sí, ya hay que resolver esto. Eso fueron unas grandes negociaciones que fueron muy complicadas por todo lo envuelto, porque no eran nada más las negociaciones con ellos, están envueltas las potencias, estaban envueltas las potencias del Egipto, estaban envueltas una con medidas, otra supliendo armamento, otra supliendo lo otro, otra supliendo recursos. Sí. Sin embargo, por encima de todo eso, siguió su gran esfuerzo el presidente Medina. Embajador, ¿por qué usted cree que a Estados Unidos no le gusta que otros tengan relaciones con la China, a pesar de que ellos han tenido... No, pero no es que no le gusta, es un asunto de competencia. Que le disgusta. Es un asunto de competencia. Bueno, porque durante tantos años tú has sido la parte de influencia en unas latitudes y viene otro que te la quiere quitar, tú tienes que, como yo te quiera quitar tu silla de ahí, tú digas, no, espérate, es mía. Hace 30 años yo estoy en mi programa, sí, pero ya es tiempo de la renovación. China está teniendo una política agresiva de proyección económica porque la necesita. Sí, sí. La necesita. Son miles de millones de habitantes. Y el salario mínimo son como 75, 80 dólares. ¿Y esa guerra económica entre Estados Unidos y China, cree que recurrirán al mundo diplomático o a la diplomacia para buscar un equilibrio? Tiene que hacerlo porque todas esas pequeñas guerritas, escaramuzas, eso tiene que acabar porque pone en peligro la estabilidad militar de las tres potencias y que venga alguien, se le zafa un botón y ocurra la Tercera Guerra Mundial. Conclusión para mí, el mundo se va a dividir en tres. América Latina, completa, Estados Unidos. África y parte de los países asiáticos, de China. Rusia, Europa y parte de los asiáticos. Y se van a dividir en tres. Y tiene cada uno tiene una zona donde puede hacer de todo. Esferas de influencias. Esfera de influencia. Claro, su área de influencia. Tienen que repartirse. Sí, tienen que repartirse porque no pueden seguir. Y conversar para ese reparto para que no haya desequilibrio. Exactamente, con eso establecen el equilibrio mundial que se viene luchando desde la paz de Westfalia desde 1648. Que esa paz se dio por todas esas guerras que existieron, porque los centros de poder estaban buscando el equilibrio
para mantener el estatus que tenían. Embajador, ya esas guerras no son ideológicas, ahora ya son económicas. No, pues pero esas fueron económicas también, no fueron de ideología, fueron ni económicas. Ni religiosas, ni ideología, no, ni económicas son ahora. No, pero la misma cruzada católica. Las cruzadas. Fue por problema territorial, porque los árabes estaban creciendo. Sí. No es porque eran árabes ni musulmanes, eso era mucho más allá. Han sido casi todas económicas, los 100 años, los 30 años. Entonces, la paz de Westfalia dice, no, hay que poner orden. Para mantener el equilibrio y el estatus que tenemos, no podemos perderlo, hay que mantener el equilibrio. Y se repartieron el mundo. Y así fue después, y en la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras, y después la Segunda Guerra Mundial, muchísimos perdieron colonias, se repartieron el mundo, se fracasó la Sociedad de Naciones, vino Naciones Unidas, se pusieron de acuerdo, pero los 5 grandes son los que mandan. 5 grandes. Los permanentes. Esos son. Paz y seguridad mundial, que es sus objetivos y lo que le encomienda la Carta de Naciones Unidas, y ahí entra todo. Pero esas cartas casi nunca son cartas. ¿Quién dijo que no? Cartas que no se cumplen. Sí, no sí, se ha respetado. Lo que pasa es que tuvo un momento de la Guerra Fría que se congeló las Naciones Unidas con todas las cartas. Y siempre se negocian cosas. Han servido de instrumento para determinadas Bueno, no es cuestión de instrumentos, los otros están ahí. Hay algunas veces se impusieron algunos en algunos temas. El caso de la OEA, pues la OEA... No, la OEA, eso es regional, no compare la OEA. Como quiera ha sido de instrumento para... Pero eso es regional, mi amigo. No compare eso con el Congreso Mundial, con el gobierno mundial, que es Naciones Unidas. Naciones Unidas sí funciona como... Ahí está el mundo, 193 países. Es el Congreso del estamos mundo. en el Consejo de Seguridad. Exacto. No es como muchos creen, pero ya tú sabes. Yo voy a ver si doy un viaje para hacer un estudio del Congreso, del Consejo de Seguridad. Lo voy a hacer. Y quién sabe... Yo tuve el privilegio para enviarlo de a alguna gente que le interese. un evento de Naciones Unidas. El embajador estuvo al frente de la misión. Sí, 3 años y medio, jefe de la nación. Pues yo estuve allá acompañando en el primer viaje del presidente Fernández a Nueva York. Acompañando al presidente Juan Bolívar y yo fuimos. Juan Bolívar y yo estuvo el presidente la distinción para conmigo y con Juan Bolívar Díaz. Correcto. En el primer viaje del presidente Fernández a Nueva York. Yo a él siempre le dije, presidente, deje eso de la OEA y aspire al secretario general de Naciones Unidas. Usted tiene las condiciones. Cuando le toca a América Latina, que en 2 ocasiones le correspondía ya, y no hubo elección por un latinoamericano porque no había candidato. Y se lo dije. En ese viaje fue que aprovechamos y visitamos a Donald Trump. Fueron a la Torre Trump, sí. A la Torre, pero ¿a dónde él? Sí, tú viste, de tete a tete. Yo traje aquí la foto de día porque estaban creyendo que eso era un cuento de camino. Yo lo vi 2 veces desayunando, si lo saludé, pero no era momento de foto. Yo fui en esa vez fue la comitiva. Pero déjame decirte, mucha gente, Donald Trump está graduado de la Escuela de Economía de más prestigio de Estados Unidos y quizás del mundo, de Wharton. Sí. Graduado. Por eso se ha dedicado. Otros no sabrán de negocio, pero él sabe. Sí. Maestría en Economía en esa universidad. Otros no sabrán de negocio, pero él sabe. Él hasta se declaró en quiebra. Lo que pasa es que él está usando, mira, yo he dicho en algunas reuniones de esas peñas que uno va, los mismos motivos que provocaron la guerra entre el norte y el sur, la solución que ellos buscaron, la está buscando el presidente Trump ahora. ¿Cómo? Aranceles. El norte le subió todos los aranceles a los que exportaba el sur. No vamos, pero de todas maneras él sabe algo muy importante. ¿Cómo no pagar impuestos y no caer preso? Sí. Porque aquella vez hasta Al Capone cayó preso fue por evasión. Por impuestos. Eso sí. Eso es federal en Estados Unidos, lo federal. Resulta que Donald Trump admitió no pagar determinados impuestos y no quedó preso. Ha sido un mago para los negocios. Sí, señor. Sí. Bueno. Pero vuelvo y te reitero eso. Ese fue el motivo de la guerra y la solución. Aranceles entre norte y sur, para que tú sepas. Bueno, fue una guerra económica. Gracias al embajador Pedro Blandino, que ha estado con nosotros como siempre, ilustrándonos sobre estas cosas que son tan interesantes y de las que no se hablan tan claro muchas veces por razones diplomáticas.
Sí, siempre informando y dando datos interesantes. Así es que bueno, nos vamos. Gracias al embajador y vamos a repetir esta conversación como siempre a las 11:30 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Ahora nos vamos.